1, 2 y 3. Esto le encanta a Rafa por reírnos, yo creo. Es que es graciosísimo. Es que es graciosísimo. Podemos probar una cosa, como no estamos 4 y ya somos Sí. como público, vamos a darnos un aplauso, como si tuviéramos público, a ver si se... Venga. ¿Somos tontos? ¡Ah, de puta madre! ¡Bienvenidos a Metrópolis! Somos policías, pero no hablamos en nombre de la policía. Cualquier cosa manifestada en este podcast está basada únicamente en la experiencia profesional de sus participantes. Este podcast no es modélico ni representa el sentir de todos los policías. No nos hacemos cargo si algo te ofende. En ese caso, te aconsejamos que pares el podcast y busques apoyo emocional. Somos Metrópolis. Prepárate para disfrutar del sonido más orgásmico de los cuerpos de seguridad. Ahora sí. Podemos meter risas de lata también. Bienvenidos a Metrópolis, bienvenidos de nuevo a Metrópolis. Hoy es un día especial, hoy somos 4, estamos los de siempre, está el gurú de Metrópolis, está Rafa, está Javi. Buenas. Yo soy Javi Men y hoy tenemos a Juan también con nosotros, del gremio, y señor Iñaki en Twitter. Hoy hablaremos de no-go zones, de zonas prohibidas, territorios controlados por bandas, por el crimen organizado, por el radicalismo religioso, del que no se habla mucho, es un tema tabú, pero que existen. Vaya que sí existen. Prueba de ello es la última final de la Champions en París, en la zona de Saint-Denis, que Saint-Denis está considerada desde hace mucho tiempo como una no-go zone, una zona prohibida, que están proliferando en muchas ciudades en el mundo. También en Europa tiene mucho más que ver con el extremismo religioso, y que no se habla mucho de ellas, están ahí y hay países en Europa que tienen problemas gravísimos. Uno de ellos es el caso de Suecia, también pasa en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, pero lo de Suecia es descomunal. El problema que tienen en Suecia con las no-go zone es terrible y con la delincuencia, claro. A ver, este es un tema bastante antiguo. Y yo me he acordado de Subura, de los suburbios de Roma y de las primeras no-go zone que están recogidas en la historia. Augusto tuvo que limitar las construcciones a 70 pies de altura para evitar que la gente se siguiera hacinando. Y la Subura, el Arguilentum y el Velabrum, que eran los barrios más populosos y los más poblados de Roma, estaban prohibidos para la mayoría de los patricios. Nadie se podía internar en ellos si no era con escolta armada. Estaban llenos de criminales, prostitutas y sobre todo pobres, que es quizá el elemento que muchas veces busca la criminalidad, envolverse en una capa de un estrato social bajo para así conseguir crear una zona apolicial, una no-go zone, donde poder trabajar con más tranquilidad. O sea, echar de la zona a cualquier tipo de control por parte del Estado para poder hacer lo que ellos quieren. Bueno, el término sería desecurizar. Desecurizar, ¿no? Desecurizar sería como convertir los espacios en que solo haya un control social por parte de los que viven ahí, que alejado del control de la policía. Control social informal, ¿no? Por decirlo así. Sí. Vale. Esto, de todas formas, todo el proceso de las no-go zone y lo que estáis hablando de Suecia y demás, Rafa, creo que te has remontado a Roma, ¿no? Has dicho. Sí, no sé. sí, Pero bueno, Roma. Más en la actualidad, este proceso porque, como habéis dicho, tiene mucho que ver con procesos migratorios, ¿no? Y que se van asentando en las zonas de la ciudad, pobreza y tal. Ya en 1840, creo que es en 1830, de hecho hay una escuela sociológica, antropológica que se denomina la Escuela de Chicago. La ciudad de Chicago se convirtió en un laboratorio de experimentación porque pasó no sé en qué periodo, en muy poco periodo de tiempo pasó de tener una población, no sé si era de 300.000 habitantes a 3 millones. Por la inmigración europea, un montón de inmigración.
Entonces, todo lo que se nos está dando ahí se daba allí en menor escala, ¿no? Vieron cómo se estratificaba las ciudades en círculos concéntricos, porque la delincuencia se daba siempre en las mismas zonas, entrara la gente que entrara. Entonces, ¿Y en qué año son estamos procesos. hablando? ¿En qué década estamos hablando? 1840. 1840. 1840. Fue en un periodo de menos de 100 años. Pasaron de 300.000 a 3 millones de habitantes. Madre Las mía. ciudades iban concentrando en círculos y siempre se daba la misma violencia, los mismos casos dentro de la misma zona. Y es un poco también lo que está pasando ahora, lo que pasa que parece que nunca nos fijamos en la historia para lo que nos tenemos que fijar o tenemos ciertos Claro. complejos. Llegaron al punto, lo que pasa que claro, esto se hacía antes así, de prohibir la llegada de los japoneses porque decían que eran muy conflictivos. Les echaron a tomar por no dejaron que ¿Los entraran japoneses? Los japoneses son muy japoneses. conflictivos. Los japoneses, fíjate. Bueno, Japoneses. a ver, yo sigo bastante a Jordi Wild y hace poco lo entrevistó a un tío Sí. que ha estado viviendo en Japón y dice que los japoneses son gente muy seria, muy japonesa, sobre todo trabajando y todo eso, pero que cuando salen del curro se ponen de alcohol hasta el culo y se convierten en gente bastante Bueno, complicada, Chiva. de tratar. Este tío que es un Japón, camarero. Japón tiene pena de muerte, ¿verdad? Sí. Quiero Tiene pena de muerte. recordar. Sí, al que lanzó el gas sarín en el metro le aplicaron la pena de muerte. Y creo que es horca. Creo que es por la horca. Una de las características de las no-go zone es que la policía está fuera. La policía no entra en las no-go zone. Esto se ve en la final de la Champions, una cosa muy curiosa. Yo he visto muchas imágenes de esa final y fijándome en la actuación de la policía no actúa. La gente lo está pasando mal, hay agresiones sexuales, hay robos y la policía no actúa. Pero no actúa porque está en Saint-Denis. Entonces es que no actúa nunca. Es que no actúa ni en la final de la Champions. La forma de proceder de la policía francesa también nos daría para otro podcast, ¿eh? Además tú lo conoces bien, ¿no? Tú has estado por ahí, me parece un poco, ¿no? Vamos, sí, bueno, la final de la Europa League, viendo cómo trabajaban allí tanto las unidades de orden público como las de, supone que información, y, o sea, acostumbrado a cómo se trabaja en España es la pasividad total. O sea, no hacen nada. No hacen nada. Ya es cuando ya se ha liado mucho, intentan hacer algo y no pueden, Bueno, vamos, se ven siempre superados. Pues nosotros estuvimos también trabajando con ellos y la verdad que nos sorprendió para bien. Fue hace como 3 o 4 años y como consecuencia de la cumbre del G7 y la verdad que no permitieron que se saliera nadie del Tiesto. O sea, fue Sí, increíble. pero era una zona muy fácil de controlar. Era en un pueblo muy pequeño, con canales además. Era muy fácil cortar el pueblo en distintas zonas porque colocaban un camión que desplegaba como un muro de metal enorme y dejaban una entrada o una salida. Era muy fácil controlarlo, era un pueblo, no tiene nada que ver, no es como Saint-Denis. De todas maneras, con respecto a Claro. Francia, y con todo el problema que tienen, ha habido finales en Francia, en París, y ha habido mundiales, y ha habido otros finales de la Champions, y no ha pasado nada. Está pasado porque era Saint-Denis. Pero es que incluso Thierry Henry, jugador de la selección francesa, una semana antes, hablando sobre la final, lo comentó, dijo, ojo que la final es en Saint-Denis, ¿no? Y el resto de los tertulianos como se quedaron como, ¿y qué? Y dijo, bueno, no voy a decir nada. Y no se equivocó. Yo escuché un relato de un hombre que estaba en la final, en la cadena SER, explicando lo que vivió, y él lo describió como los leones esperando fuera y esperando a que salieran las gacelas. Y ellos eran las gacelas. Sí, totalmente. Bueno, a nosotros, no sé si lo estaba hablando con Rafa, otro compañero que también tenemos en común que le conocéis vosotros, nos lo estaba retransmitiendo en directo. Me lo estaba escribiendo por WhatsApp y me está diciendo, hostia, Juanito, dice, es que esto es increíble, tío. Son hordas de 30 o 40 que van corriendo, que agreden a la gente, que la están robando, que están tocando, y es que, y que no pueden hacer nada porque están saturados. O sea, estaban hasta acojonados ellos ya en plan de me cago en la leche. Y sí, que bueno, somos policía española, estamos ahí con la policía francesa, pero es que vamos a pillar también nosotros al final. Ya te digo. Eso, el otro día hablando con Javi D, creo que me comentabas, ¿no? Que viendo policía del siglo XXI, ¿no? La plataforma esta, ellos tenían un término, ¿no? O era con Juan, tenían un término acuñado, Sí. ¿no? Ellos lo llaman la motivación de la inacción. Motivación evasiva, ¿no? Motivación evasiva. Sí, bueno, como que ahora se motiva a no hacer nada. Porque claro, el policía no se la quiere jugar. Por un lado, el mando policial no te va a mandar allí a que tú puedas a lo mejor llegar y bueno,
que se haga una mala intervención y acabe habiendo una revuelta. Y el compañero que está allí tampoco quiere hacer mucho porque al final la inacción es la mejor Claro, porque si opción. no se busca problema, porque viene régimen disciplinario, porque utilizas la fuerza, porque si no eres un racista, porque te sacan los 30 segundos en los que le has enseñado cuánto mide la extensible. Ya, pero es que realmente tenemos que decir, aunque no se quiere que se diga, pero es que es la verdad de lo que está pasando, por lo menos con las no-go zone en Europa. Las no-go zone en Europa, además del crimen organizado y bandas de delincuentes, tienen muchísimo que ver con el radicalismo musulmán. Sí, sí, Nadie yihadista. lo dice, pero es la verdad. Hay territorios en Europa en que rige la ley de la Sharia, e incluso hay carteles que te lo están diciendo cuando estás entrando. Efectivamente, Claro. eso sobre todo en Bélgica, ¿no? En Lo que Bélgica, pasa que, bueno, lo de Bélgica, Suecia es impresionante. Lo de en Suecia. Noruega también, ¿eh? Sí, pero Noruega. En Noruega fueron, no sé si fue 3 o 4 años, salió en Oslo el jefe de la policía reconociendo que habían perdido el control de la ciudad y pidiendo perdón porque habían estado años ocultando cierto tipo de delitos que cometían este tipo de gente para pues no dar una imagen equivocada. la presidenta sueca, socialdemócrata, acaba de decir que han perdido el control. Ujú. Que han Sí, sí. perdido el control. El 70% de los policías suecos están pensando en dejar la policía. Ujú. 70%. Esto, pero bueno, también si permites lo poco, ¿no? Al final se te va haciendo lo mucho. Eso Claro. habla un poco lo de la teoría de los cristales rotos, pues, ¿no? Que Efectivamente. decían que que en los 90, ¿no? En Nueva York, que para que el crimen no escale, lo que tienes que dar es mucha caña en Lo que pasa que el ahí, crimen de baja incidencia. sí, lo que pasa es que ahí se produce un efecto rebote, que es lo que están ahora revisando, ¿no? Que cuando tú estableces cuando tú has dejado que el barrio se convierta en un gueto, que de repente se acumule una población eminentemente pobre, desempleada, no estructurada y no integrada a la sociedad, y mandas a la policía a ese barrio a establecer la política de los cristales rotos, lo que haces es que machacas a una población concreta y la estigmatizas porque además le generas antecedentes penales que no le permiten incorporarse a la sociedad, y por otro lado resulta que el único contacto que tienen con el Estado es la policía, porque es la única que no dimite de ese barrio. Dimite en los colegios, dimite en los servicios sociales, dimite en la limpieza de basura y se termina convirtiendo en un sitio donde los policías van a hacer palotes. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el barrio rebota. La siguiente generación es una generación que fuck the police, ¿no? Que odia a la policía. ¿Por qué? Porque la policía es el único contacto que tiene con el Estado y es el bastón que le está dando. Lo primero que hay que hacer es no generar ese tipo de barrio. Además, es mucho más fácil trabajar también para la policía cuando no tienes un barrio de esas características. Pero como tú tengas ya ese pastel formado, cuando tengas esa problemática y ahora mandar a la policía como único recurso, o entra el Estado en mayúsculas, o realmente no vas a meter en cintura tú, a base de una libreta con la 415, no vas a meter tú en cintura a un barrio. No, lo dijiste en otro podcast, además, el ofrecer oportunidades a este tipo de gente que al final, si no tienen otra salida y otro tipo de oportunidades, van a terminar delinquiendo. Claro. De hecho, eso, lo que os comentaba antes de Chicago, lo hicieron. Se llamó el Chicago Area Project, que hubo un tío que lo que intentó es integrar dentro de la comunidad pues a pastores evangélicos, a gente tal, para los chicos oportunidades de trabajo, de ocio, otra cosa distinta para pues diversificar, intentar que no cayeran en la delincuencia. Tampoco le fue muy bien, pero bueno, quedó Pero es que complicado. incluso en Suecia tienen muchísimas ayudas a la inmigración. Muchísimas ayudas. Están subvencionados por hijo. Les pagan por hijo hasta los 20 años. Las familias numerosas tienen subvencionada el alquiler de la vivienda. Suecia puede ser el país en Europa que más dinero destina en Claro. ayudas sociales. Pero destina dinero, pero no controla en qué se lo gasta el ciudadano. Es decir, yo te doy una ayuda, te doy un bono, te doy pasta, pero no llego y meto mi presencia como Estado en esa zona. Dejo que esa zona se rija por la Sharia, o estoy hablando de la Sharia, o me suda, me da igual. Es decir, pues, donde hables de Sharia, pon el rap duro y pon la cría de animales de presa. Es decir, no quiero estigmatizar concretamente
a una religión o un tipo de origen Si geográfico. es que no pero tiene tanto que el ver te- con la religión musulmana en general. Es una parte muy radical del Islam. Hay millones de musulmanes en el mundo. Yo tengo vecinos musulmanes, tienen las llaves de mi casa. Ujú. Pero sí que hay una parte que es justamente la que está tomando este control, que además controla al resto de los musulmanes que no son radicales. En Dinamarca, que es el paso natural para muchos inmigrantes que llegan desde Alemania, intentan llegar a Suecia, porque es donde más, bueno, donde más prosperidad piensan que van a sacar, gracias en parte puede ser a las ayudas. En Dinamarca se marcan los barrios con distintos parámetros para ver si es un gueto o no. Y claro, hay gente, los referentes dentro de los barrios, que se quejan porque dicen que los parámetros van cambiando con el tiempo y que a día de hoy los parámetros de hace 10 años dirían que solo hay 4 guetos en Dinamarca y a día de hoy hay 40, porque ahora meten a los hijos de los inmigrantes, también les meten, aunque hayan nacido en Dinamarca. Y claro, y ellos se quejan. Dicen, no, es que no metes a mi hijo. Es como, y sí, pero el gobierno dice, pero claro, es que no estás integrando a tu hijo. Lo que hacen allí es lo típico de mandarles a otros barrios y diversificar el barrio y para que no haya un gueto. Y ellos se quejan porque al final yo creo que pierden un poco el control sobre su comunidad. Claro. O sea, ya sea porque Claro. estén implantando la Sharia o lo que sea, o cualquier tipo bueno, pues sus costumbres, digamos, pierden el control. A mí si me quitas esta parte del barrio, que les tengo ya aquí bajo mi control, pues a ver si se me van a occidentalizar y... Claro. Este islamismo radical está educando a sus hijos en el odio a Occidente. Eso está pasando. Ujú. En Alemania también tienen muchísimo rol con esto. Acordaros de aquel fin de año en Colonia, creo que fue en el año 2015, Eso es. Los en el abusos sexuales. los abusos sexuales, efectivamente, en Colonia. Sí. Y de dónde eran, ¿no? Tengo unos datos que los tengo por aquí, no tengo ganas de buscarlos ahora. Pero vamos, No dejes que los datos, se producen como rellenen el podcast. 1.100 delitos esa noche, o 1.150 delitos, la mitad son agresiones sexuales. Y de todas las personas que detienen, excepto 2 o 3, todos eran musulmanes. Ninguno de ellos hablaba alemán. La mitad habían pedido asilo, acababan de pedir asilo, y la otra mitad acababan de recibir la nacionalidad alemana. Pero es que sucedió eso en Colonia, pero sucedió a la misma vez y en el mismo momento en otras ciudades de Alemania. Sucedió en Hamburgo, creo que también sucedió en Düsseldorf, con las mismas características. O sea, no parece algo casual que el mismo día de fin de año pase eso en distintas ciudades de Alemania y que se produzca ese ataque, que además es un ataque de agresiones sexuales, básicamente. Yo sí que quiero... Esto quizá no se debería decir, pero es que es la verdad. Es No, tal cual, lo estoy contando. Esto pasó Pero de verdad. el problema es que eso, no decirlo. Claro. No decirlo. Sí. Esta es una cosa, yo he hablado con mucha gente porque al final yo un problema que veo de esto de raíz es la política. Hombre, claro. O sea, esto se afronta todo desde desde una perspectiva política. Ujú. O sea, esto lo lleva años estudiando la antropología, la sociología, ahora más recientemente la criminología, pero en cuanto se mete la política con sus ideas, que eres ver. o blanco o negro, pasa lo que pasa. En Suecia esta movida empezó desde los años 70. Sí. ¿Qué empezó a pasar en Suecia con los años 70? Empezaron a recibir inmigración. Y ha hecho Ujú. así, ¡pum! Y esta ola nos ha ido viniendo y aquí en España ahora nos estamos asustando, que nos está empezando a llegar, que lo estamos empezando a sufrir aquí, que no lo vemos por ahí. Pero aquí tenemos el germen jodido que o lo paramos o se nos va a terminar yendo de las manos. Joder, yo he visto a niños, chavalines, de 14, bueno, sí, 15 años detenidos y habiendo atentados, hablando con ellos y decir que ellos estaban súper contentos de lo que hacían sus hermanos, que tenían que matar a todos los infieles, niños de 15 años que estaban aquí, Ujú. en España. Claro. Y te están diciendo eso. A ver, Uno que conocí yo por circunstancias de la vida, era un chavalín de estos y resultó que un día me levanto yo por la mañana en la televisión, pongo las noticias y veo primer español detenido fuera de España por colaboración con el Daesh. Y le detuvieron en Filipinas. De hecho, si no miráis en la noticia, está detenido está detenido en Filipinas, iba con un tío del Daesh, le pillaron con un Kalashnikov y con explosivos. Y era un niño que teníamos aquí.
Claro. Criado en España. Criado en España con DNI español. Bueno, este chaval tenía la circunstancia un poco complicada. Su padre debía estar por Bélgica y Sí. su madre murió pequeño. A este chico le criaron en la mezquita de la M30. Pero Bueno. luego ya cuando llegó un punto, él tenía una casa que vivía por ahí y tal. Yo coincidí con él, pues al final de trabajar en la calle, pues trabaja en la calle de policía, quiero decir. Sí, ¿no? No hacías... No hacía. Y el chaval lo decía. De hecho, otro día, que al final parece que todo confluye, les pillé con los hijos de un tío que habían tenido el 11M que se inmoló en Siria. Y estaban todos con él. Ujú. Y esto es España, que no hay, pues eso, lo que decís, Alemania, Bélgica, Suecia. Porque Suecia, realmente el problema que tienen más es con las bandas con el tema de la droga, Sí. ¿no? No es tanto como un problema de islamismo radical, ¿no? Como puede tener en el resto de Europa, Bélgica, Alemania, Gran Frío, Francia. Tengo unos datos de Suecia, porque Suecia es como el paradigma de la sociedad ideal, hasta ahora lo que pensábamos. En el año 2021 se producen 335 tiroteos. Bueno, La probabilidad de que un eso es una hombre tarde mala Carabanchel, ¿eh? Eso no lo... entre 15 y 29 años reciba un disparo en Suecia es 10 veces mayor que en Alemania. Ujú. Pero fíjate en este dato, 260 delitos con explosivos en pequeños comercios, que lo que hacen es controlar al pequeño comercio. Si no me pagas, te pongo esto. Comercios, El comercios, y pizzo napolitano. hace un año o dos fue en una comisaría de policía. Pusieron una bomba a un policía en Suecia. Ujú. Sí, ahora te lo voy a buscar, pero pusieron una bomba a un policía. Y este dato es importante, que seguro que me van a decir que soy un racista o algo así, pero más del 53% de los condenados a prisión por esos tiroteos, por lo que vamos a hablar ahora, son extranjeros. Claro. Y si se tiene en cuenta los de segunda generación, llega hasta el 90%. La hostia. Aquí en Marbella había una banda muy, muy activa, muy activa, de tráfico de droga, muy violentos, y todo el mundo hablaba de ellos como los daneses. Los daneses. ¿Cuál es mi sorpresa? Que los daneses se llamaban Mohamed, Amer y Maher, porque efectivamente eran daneses porque tenían ese pasaporte, pero los tíos eran de origen marroquí. El problema al final es el mismo, o sea, no te van a llamar, nadie te va a llamar racista porque tú no estás hablando de razas, tú lo que estás hablando es de integración. Y no hay, y ese es el auténtico problema, ¿no? Que el Estado no cuida la integración de la gente. Directamente dimite, te da un sueldo y lo suelta, no controla la educación, no se produce esa integración y quedan a merced del que quiera moverlo. Es exactamente lo mismo que le pasó a Cachou, al oso pardo rumano, que trajeron al Pirineo y que pensaron que con su gigantesco potencial sexual iba a ser un elemento fundamental para la repoblación del oso pardo en España, en la península ibérica. Y resulta que Cachou, como, iba a decir como buen rumano, no, como buen oso rumano, era un destrozón, ¿no? No tenía mucho modales. Resulta que luego parece ser que hay una... Resulta que parece ser que hay una explicación, ¿eh? Resulta que hablan de que la variedad del oso pardo ibérico, el oso pardo español, como ha estado aislado dentro de España, ha estado constantemente en contacto con el humano y muy probablemente ha aprendido a evitarlo. Mientras que en Rumanía o en los Cárpatos, en todo el centro de Europa, no ha tenido ese contacto con el humano, porque han tenido grandísimas zonas donde moverse, y cuando ve al humano, pues se sorprende y se aprovecha de él. Además de follarse a toda osa que pillaba por el camino, atacaba a caballos, sobre todo a caballos, ha hecho muchísimo, tiene una fijación con los caballos tremenda. Ha atacado todo tipo de ganado, a cualquier animal doméstico que se encontraba, y al final el pobre pues ha tenido un final un poco lamentable. O sea, se bebió 25 litros de anticongelante que fueron amablemente servidos por uno de los vigilantes del parque. Ha sido detenido por Mossos de Escuadra a un grupo de 6 vigilantes del parque que le han entregado le dieron ese pequeño regalo, toma guapo, bebe aquí un rato. Y claro, el animal la reventa por dentro. Al final es un problema, ¿no? Coges a un animal, lo sacas de su hábitat, lo transportas a otro que se le parece
y no cuidas de su integración, le dejas que se relacione. Y evidentemente no tiene modales y choca con el ecosistema que existe ahí. No me parece una idea tan Es distinta. problema de política totalmente y no es problema ni de razas, que realmente, bueno, pues es la teoría esa de que solo hay una raza, que es la raza humana y que lo que Sí, tenemos diferencias étnicas, pero que es problema de cultura, es un problema de cultura totalmente. claro. Sí, de cultura, De cultura, de sí, no sí. saber convivir, porque si fuera, como hablan de racismo, xenofobia y tal, joder, ¿cuánta inmigración se recibe aquí en el ejemplo de España? Y al final problemas te dan 4. Sí que es verdad, porque esto de las no-go zone lo hablamos desde una vista policial, ¿no? Cuando siempre, esto es una no-go zone, la policía no se atreve a entrar ahí. A mí me gusta llamarle sociedades paralelas. Que se crean Sí, sociedades paralelas con su propio control social informal, incluso formal. efectivamente. Los chinos es un ejemplo clarísimo. ¿A cuántos chinos habéis detenido? Mira, te voy a contar una que pasó hace 4 meses en Usera, unos compañeros del Z. De hecho, has dicho Eh, Usera, ¿no? Has dicho Usera. Usera Villaverde, sí, la Claro. mayor comunidad china que pueda Es haber que, en Madrid. no, de hecho, o sea, que eso te iba a decir. A lo mejor en España, quizá, probablemente, ¿no? Sí, sí. Bueno, y luego os cuento otra de Carabanchel, pero bueno, iba el Z andando y vieron a 2 ciudadanos chinos andando y de repente uno le hace señas, le miran y dice, hostia, que tiene la cara reventada. Y el otro chino sale corriendo. Claro, estos salieron corriendo, pillaron a uno y tal, y otro que se les fue. ¿Y qué estaban haciendo? Le estaban secuestrando, iban por la calle con una pistola, se le van a llevar a un piso a matarlo. Esto en Usera, en Villaverde, aquí en Madrid. Ujú. ¿Los Y el chinos? Z andando normal, chinos. Chino, Pero es chino. que en Carabanchel, meses antes, y esto es curioso, porque en Carabanchel meses antes pasó que unos chicos de una banda latina, precisamente, se encontraron a un chino por la calle medio ensangrentado, que le estaba pegando otro, le ayudan, llaman a la policía, y cuando llegan los compañeros del Z, se había escapado un piso que le estaban dando matarile en un piso. Claro. Subieron y le tenían Joder. con unas cintas ya embridado en una silla y se le iban a picar. Son sociedades paralelas, lo que dices, tío, ¿cuántos chinos tenemos? Yo O sea, una de seguridad ciudadana, por temas de seguridad ciudadana, ¿cómo podemos intervenir en otras situaciones? Pues ahora con esto de las bandas latinas, nunca. Una vez, muy raro, malos tratos, pero Yo estando en Parla, nos entró un servicio, un tema en el que había aparecido en el hospital de Parla un chino con un tiro en una pierna. Y nos fuimos para allá, intentamos tomar la declaración, el chino dijo que no hablaba español. Vale, pues vamos a traer un traductor chino. Y dice, no hablo chino. El tío no hablaba, directamente él no quería hablar. Y fue muy gracioso cuando el tío dice, no, y dijo en perfecto español, no hablo chino. Entonces, ¿tú qué hablas? Total, que al final contactamos con su señora y prestó declaración, no voy a exagerar, pero por más de 8 horas. Más de 8 horas, un traductor y varios compañeros que se fueron turnando para tomar la declaración. No conseguimos una puta línea que sirviera de algo. Lo menos 15 folios escritos, ¿eh? Era, a ver si era político. o sea, debería haberse presentado al Congreso. Era impresionante. O sea, qué manera de torearnos para no decir quién coño había pegado el tiro. Luego subimos, que era un tema de juego. Había un local en el polígono este de Fuenlabrada donde se acumula tantísimo comercio de origen chino. Pues había habido una timba ahí El Cobo Calleja. el Cobo Calleja y este hombre tenía deudas y era una advertencia para que pagara, porque había vuelto de forma reiterada a jugar, haciendo crecer cada vez más la deuda y se había llevado ese taponazo. Luego nos enteramos por parte de otros, pero ellos no denunciaban de ninguna manera. Y yo sí que detuve algún chino que otro cuando, fíjate lo viejo que soy, con el tema de las tostadoras, cuando se empezó De los CDs. de los CDs, efectivamente, cuando se empezaron a Sí, hacer detenidos por el pues, tema de los CDs, pues ahí sí que detuve sí, yo también. algún chino Yo que también. otro. Y también me pasaba igual, ¿eh? No hablaban ni chino, ni hablaban Nada. nada. Tengo una anécdota con traductores, pero no puedo contarla. Pero Sí, pero bueno, sí que es verdad que, hombre, delincuencia hay de todas las nacionalidades, pero las no-go zone yo entiendo que son otra cosa. sí, Sí, no, es otra cosa Escapan totalmente del control distinta. del Estado. El jefe de la policía de Estocolmo, lo estaba leyendo ahora, acaba de declarar: esto es el colmo. hay niveles de violencia como nunca se vieron en el país. Y en varias zonas de Estocolmo se están quedando fuera de la esfera del Estado. Claro. El sistema jurídico está completamente colapsado. Los atentados Ojo, que te he dicho antes fue en el 2017 en Malmo y en el 2018 en Estocolmo claro. contra comisarías de policía.
O sea, bombas contra comisarías de policía, contra agentes en concreto, avisos del crimen organizado de allí. A ver, Claro. Mira, perdona, Rafa. sí, sí. El Servicio de Seguridad sueco, la inteligencia sueca. El país está siendo infiltrado por cientos de islámicos que comparten la ideología del Estado Islámico. Y en muchos lugares los funcionarios públicos solicitan escolta policial o protección para desplazarse a sus oficinas. Ujú. Pero, por ejemplo, yo te digo que las zonas de Nápoles, zonas del sur de Nápoles, están por completo en manos de la camorra napolitana. Ujú. Ahí no hay nadie que no sea 15 generaciones hacia atrás italiano, y son auténticas no-go zone, ¿eh? El Estado ahí no entra. Ahí no hay ni un policía patrullando en muchísimos barrios de Nápoles, por ejemplo. Y no hay que irse tan Pero eso lejos. O sea, es más relacionado con el narcotráfico, ¿no? Autóctono. claro, Es algo como les puede pasar en México con los cárteles de la droga sí, sí. y... Ayer vi Sí, un vídeo tremendo en el que está de México, sí, en el periodista, el ¿no? periodista, ¿no? El que hay una actuación policial y está un periodista grabando y aparecen 4 camionetas con hombres armados y le dicen que no tiene permiso para grabar y son miembros del cártel de Sinaloa. Por cierto, no sé si habéis enterado de la operación contra el cártel de Sinaloa en España que se ha llevado a cabo. Ha sido De vigilancia noticia. aduanera. ¿Cómo? ¿Ha sido vigilancia aduanera? ¿El servicio de Ha vigilancia sido aduanera Policía pega el Nacional y palo, puede ser? Vigilancia Aduanera. Ha sido Sí, 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 lo he escuchado. y con un intento de infiltración a todos los niveles, con más de 150 millones de euros paralizados en activos en metálico que estaban trasladando a España para tenernos a su disposición, para comprar funcionarios, para realizar todo tipo de actividades. Así es noticia hoy en Estados Unidos, precisamente, así noticia en Estados Unidos. Yo tengo la noticia, tengo el vídeo que ha llegado por redes sociales en inglés. Y aquí no hay prácticamente ningún periódico que se Aquí ni se ha haya, dicho. hecho eco. Pero quizás las no-go zone, que es lo que decía Men, ¿no? Y lo que hablabais son... O sea, porque lo que dices tú de Nápoles al final es la mafia, que se hace con zonas. Pero esto es al recibir inmigración mal controlada que se crean, bueno, que se hacen fuertes en la zona y que crean sus propias normas, ¿no? Quizá el paradigma en Europa, hablaban de Montbellic en Bélgica, puede ser Marsella, ¿no? O la peli de Bac Nord que hemos hablado antes, que Bac Nord Efectivamente. es un reflejo de la realidad, es buenísima. Si no la han visto los que estén escuchando, es súper Hacia eso podemos recomendable. ir. Mm. Sí, Yo, en España todavía yo creo que no tenemos esas zonas. Yo mm, sí bien sí que es verdad que yo en el 2008 también estuve trabajando por la zona de Barcelona, ya en el 2008, que ahora hablan mucho de Cataluña y tal, pero yo me acuerdo de ir por Santa Coloma, por Badalona, por San Adrià de Besós y manzanas enteras en las que era yo el único español. yo sí que Y yo pensaba, digo, Una de hostia, las esto mal zonas en controlado. España que está pendiente de declararse una no-go zone es lo que acabas de decir, Juan, Santa Coloma. En Santa Coloma Santa tiene un Coloma, problemón. No es una no-go zone porque la policía está entrando, pero que tiene muy, muy mala pinta, que se está convirtiendo en algo como el barrio del Príncipe, que es Yo te una hablaba, no-go yo zone. te hablo del 2008 y yo ya iba andando por allí y decía, madre mía, esto, como no lo control, como se vaya de mano en el 2008, que parecía que esto todavía no se hablaba mucho de ello. Mira, me lo está diciendo toda Santa Coloma. El, el otro día estábamos en Lleida y no tuvimos huevos a tomarnos una cerveza, tío. Estábamos justo en un barrio y fuimos a 4 sitios, ya bueno, ya al final descartamos. Ni cerveza, eran todo kebabs, pero no como el típico kebab que te puedes encontrar aquí en Madrid, que te van a vender una cerveza. O sea, allí ni la cerveza. O sea, ya no. Entiendo que no suministran cerveza porque tendrán un control por parte de la gente que vive allí, que es como, no, aquí no dan ni cerveza. Y no pudimos, tío, no, nos tuvimos que ir yo sí que he de zona, tenido fíjate. esa sensación en algunos barrios de España. Es decir, no estoy hablando de esa sensación de no-go zone, pero en el momento en el que, aunque entres como policía, eh, está claro que tu labor es reaccionar en caso de ser requerido únicamente. A mí ya me parece que ya hay un cambio de paradigma, ¿no? de Sí, la sí, policía. que no se haga prevención, que directamente se Efectivamente, vaya a que requerimiento. vaya Es como que requerimiento. ya has perdido el He barrio. estado en el Peri de Mérida, he estado en las 3000, he estado en algún otro barrio de Sevilla, concretamente en el Bacie, y aunque allí la policía va,
ves a compañeros de UPR trabajando a diario, ves Zetas entrando como miembros de Seguridad Ciudadana, pero ¿a qué van? Van a hacer presencia, a meter ahí un Z y a estar aquí para eso, para que testimonialmente decir el Estado no ha dimitido, pero realmente tú no estás realizando una labor policial Pero plena. muchas veces a iniciativa de los propios compañeros. Yo ahora estoy en Claro, la claro, calle totalmente. y aquí vosotros lleváis más tiempo que yo, lo sabéis perfectamente, que hay veces que se ha liado en alguna zona y te han venido órdenes de arriba de que ahí no se entra. Efectivamente. No generes el problema. No generes el problema. No generes el problema, no se entra. No se No, entra, si se ha no, liado, no, hay que entrar, hay que entrar. claro. Se intentó con Se- Lavapiés, lo intentaron, bueno, no están intentando todo este tiempo. Con la muerte efectivamente. de Mbayé, que nosotros lo estuvimos investigando, fue muy curioso porque cuando empezó todo, y mira, tú que eres más de Twitter, Señor sabes Iñaki, que señor en Iñaki. Twitter Ya que- se, se libró ahí una Sí, batalla con que todo este tema. la empezó, por cierto, Eh, la concejala esa de distrito llamada Romiar. sí, La señorita Romiarce es una de las sí. que empezó toda la movida, sí. Claro, que sí había habido torturas, que sí había habido, pues bueno, una persecución a los manteros. Claro, nosotros que mientras tanto se está dando esa batalla en Twitter y encima esta gente tiene ese altavoz y le hacen caso, y nosotros mientras tanto viendo las imágenes, bueno, aparte de los pobres compañeros que encima habían Pero estado RCP. auxiliando al pobre hombre este. Pero nosotros vimos las imágenes y cuando nos localizamos ya donde había surgido el problema, que había sido en la Puerta del Sol, vimos como había varios manteros colocados en la Puerta del Sol, en la subida que hay hacia Carretas y Calle del Carmen, y de repente pasa una furgoneta de la UIP y pasa a 2 centímetros de la manta, el mantero únicamente se aparta, la furgoneta pasa, ni se mueve. O sea, tú fíjate la persecución policial que hay, que el mantero sabe Claro. que ni se van a bajar a decirle nada, lo más seguro, y siguió ahí. ¿Qué pasó? Que unos 5 minutos más tarde, y esto también lo recuperamos, hubo alguna llamada por parte de una tienda diciendo en plan, oye, tengo 4 manteros en la puerta, casi que me tapan el acceso a la tienda. Y lo que hizo la policía municipal, que le llegó a ellos el aviso, es 5 minutos más tarde de que pasara la furgoneta de la UIP, es entrar ellos andando por la plaza, que lo único que pretendían, porque lo podían haber hecho de otra forma y haberles pillado por sorpresa, es desplazarlos. Entraron por un lado de la plaza y los manteros ya sabían que iban hacia ellos, recogieron la manta rápido y al correr empujaron a una señora y esa señora cayó al suelo, que estaba una turista, y se rompió el brazo. Entonces estos dos municipales que andaron corriendo, se ven las imágenes que uno se va corriendo a asistir a la señora y el otro intenta coger al mantero bueno, que había empujado a la señora. Pero no dan con ellos, o sea, no escapan y dan un aviso diciendo, oye, ha habido este problema aquí en la Puerta del Sol, acaban de empujar a una señora. O sea, no están diciendo que hay manteros, están diciendo un mantero ha empujado a una señora, se ha roto un brazo y da las características. Enseguida se mueven algunas patrullas y nosotros seguimos un poco el recorrido y vimos como el mantero este Mayé, que finalmente falleció, va andando tranquilamente por la Plaza Mayor, luego se desplaza hacia Tirso de Molina y en Tirso de Molina bajan a Lavapiés y en Lavapiés es cuando su compañero ve que se está encontrando mal y llama a la policía municipal para que le hagan allí un masaje cardíaco, intenten salvarle la vida y no pudieron. Y de ahí todo el revuelo que vino después, que tú fíjate, que es una intervención Todos que los se puede dar días. a diario, y, No, y pero es que además montaron la de Dios y al lo que se final, difundió, muy después, perdona, por era los que lo políticos. había matado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que se difundió era que Sí, había sí, Lo había no, que lo matado había matado. matado. al chico. Cuando en realidad lo que estaban intentando era Pero es que salvarle la no iba vida. ni con Y lo ellos. peor de todo es que incluso después de que eso ya se sabía y que ahí era oficial lo que había pasado, Siguieron. continuaron con lo mismo, siguieron y se convocaron manifestaciones y hubo disturbios en Lavapiés, y propiciado precisamente por Twitter y por mensajes de ciertas personas que deberían de estar evitando eso y lo que lo estaban era provocando, ¿no? El tratar de Incendiando. estar incendiándolo, de hablar mal de la policía y Pero, Pues luego lo que vimos era que gracias a los compañeros de centro
en los disturbios, quien estaba detrás de los disturbios, la convocatoria la hacía la típica, pues bueno, Coordinadora. la asociación de turno, amparado por ciertos políticos, pero quien estaba ahí liando la más parda no eran manteros. Es que no eran ni manteros. Los compañeros de centro nos decían, mira, nos identifican la gente, este fulanito y este va todos los días, en el bolsillo lleva 300 euros mínimo, va al gimnasio tal, lleva una vida, trafica, no sé qué, se mueve con este otro, en primera fila. ¿Por qué? Porque lo que quieren es expulsar a la policía. Si al final tú consigues hacerte Maravilloso. un gueto, un no buzón, pues yo ya vendo sin ningún tipo de problema. A mí ni me van a Controlas parar. todo. Aquí la gente sabe que puede entrar a Lavapiés a comprar Efectivamente. fácil. Ese es Mm. yo creo que es el objetivo final. Y por eso se produce esa mezcla perfecta entre eh, emigración no integrada y delincuencia. Porque, sobre todo porque la delincuencia la busca como backup, como sistema de respaldo para poder moverse. Que mejor, ¿no? Aparte que como mano de obra es perfecta, porque el emigrante no integrado, además es mucho más accesible a integrarse antes en un sistema de crimen organizado, que desarraigar a una persona que está integrada para hacerle que pase a formar parte de las escalas más bajas de una organización criminal. Y luego aprovechándose de los sistemas también a los que van a vivir. Por supuesto. Porque, como os decía antes, todo esto es problema de la política. Es un problema de base de ideología. Ya está. Pasó con lo de los manteros, con lo que acabas de contar del Embaye. Pero es que está pasando totalmente ahora. Ahora se les ha revertido un poco las tornas porque la ola que viene desde... que a mí no me gusta hablar de extremas izquierdas y extremas derechas, porque al final es un reduccionismo un poco, pero bueno, así lo entiende la gente. Pero la ola esta de extrema derecha que dicen que viene del norte y que está llegando a la España y tal, ¿por qué ha sido? No ha sido ni por problemas económicos ni por problemas sociales, ha sido por inseguridad ciudadana, La inseguridad ciudadana es una producida por base. las no go zone. Yo lo llevo diciendo años. Digo, aquí cuando llegue un partido de derechas un poco más duro, digo, va a arrasar y no va a arrasar ni por problemas laborales ni por todas las milongas que nos venden. Nos van a venir por problemas de inseguridad ciudadana. Inseguridad ciudadana. Lo hablamos nosotros en otro programa, que es que hay mucha gente, muchos colectivos que dicen que la inseguridad realmente es una... Se vende inseguridad a día de hoy. Tú vendes inseguridad para que al final te acaben votando, ¿no? Que realmente es la policía la que genera desigualdad y que Claro, esa claro. desigualdad Sí, acaba sí, generando inseguridad. sí. O sea que al final... Y en el COVID lo llevan, en la vacuna del COVID lleva Y si bebes grafeno, lejía, lleva si bebes microchips lejía, se para lo quita. controlarse el cerebro. Un día podemos hablar de conspiranoicos, también, que son muy graciosos. Pero va a ese nivel, efectivamente. La policía es la que crea la Sí. delincuencia. Y los médicos y la farmacéutica la gripe para vendernos pastillas. Yo os recomiendo que veáis La ciudad es nuestra, la siguiente serie después de The Wire, ¿no? Bueno, no sé si habrá hecho más. No, bueno, hizo varias series, pero nunca relativas a policías. Pues The Wire, que es la obra, creo, maestra, ¿no? Bueno, en Phil Cumbre Affinity absoluta. creo que es la serie más valorada. Yo solo hablo con personas que la valoran con un 10. Es la gran medida. Es la gran medida. ¿Tú has visto The Wire? Hasta Si te luego. gusta, no, hasta luego. Maldito hijo de Pues puta. Probablemente incluso los apuñale por la espalda, si me dicen que no. Es que el sistema de policía municipal es un sistema que guarda un poderoso veneno en su interior. Es decir, el sistema de policía municipales, policías metropolitanas, que son las que dan la cara frente al crimen y la inseguridad ciudadana en Estados Unidos y también en muchas ciudades de España, dependen de una alcaldía, evidentemente, porque por eso son policías municipales, pero son muchísimo más sensibles a la acción de los políticos. Entonces, además, en Estados Unidos tienes el componente de la demanda civil, que es indiferente de la demanda penal. Y una demanda civil admitida a trámite cuesta muchos millones de euros o de dólares a una ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona puede llevar adelante una demanda civil contra el ayuntamiento por una actuación de un policía municipal, de la policía metropolitana, y entonces eso marca mucho la línea de trabajo del ayuntamiento. La primera línea del ayuntamiento es: no quiero demandas. Todo policía que actúa y que tiene muchas actuaciones, pues aumenta su probabilidad de al final terminar en una demanda,
y por lo tanto es eliminado de la carrera policial, o bien directamente te despiden o bien pasas a una labor burocrática. Y entonces se produce esa especie de retroceso en la acción policial. Al final están en manos de gente que no quiere problemas. Porque si hay un tiroteo, mañana iremos allí a dar una rueda de prensa y haremos presencia. Pero si yo me pongo a patrullar e a intentar desarmar a la gente para que no haya tiroteos, al final voy a terminar generando una estadística que dice que he parado a más negros con zapatillas rojas que blancos con maletín buscando pistolas. Y por lo tanto, puedo enfrentarme a una demanda civil por vulneración de derechos Claro. y al final pues No terminaré puede ser siendo lo que quedando pasó más o fuera. menos en Francia, en el partido. O sea, no me la juego a hacer una intervención dura con esta gente porque no Claro, quiero tú imagínate. mañana, o sea, ¿cuántos días va a haber disturbios si yo cojo, salgo ahí fuera y Claro, pongo claro. todo en orden? Puede ser que acabe alguien muerto, tal. Imagínate. Voy a tener 2 meses. Se va a poner en riesgo como Si político, carga, tal. si carga, Nada. Mañana damos si carga la explicaciones. policía en Saint-Denis, si carga la policía en Saint-Denis y hay un muerto de Saint-Denis, no hablamos, o sea, no se habla a nivel mundial de los robos, de los atracos y de las agresiones. Iba a ser un Black Lives Matter o el que fuera de turno con ese muerto, no, porque es lo políticamente correcto que hay que hablar. Lo que pasa es que no se cargó la inacción, se dejó ver esto. Que no se os escape que están votando ahora mismo en Francia, que son elecciones. O sea, estamos hablando de que no han pasado ni 40 días de la final. Mira, os voy a contar un caso que lo vi el otro día, solo se ha hecho eco El Fígaro Y y yo aquí en exclusiva para tú Metrópolis. aquí en este podcast. Han Eso degollado es. a un militar católico a la salida de una iglesia al grito de Ala es grande. Sí, Lo degollaron, lo mataron delante de su niño de 3 años. Sí, Y sí. se han callado porque eran elecciones y podía influir de manera negativa. No ha salido en ningún sitio, ya está dando Sí. un médico militar Médico. era. Médico militar. Le acuchilló Una pequeña noticia. como 5 o 6 veces en el 7 meses. cuello y falleció en el hospital. Eso es. Por eso no está de más el recordar a veces, como hacen grandes Instagramers como Finger Out, por ejemplo, que es bastante repetitivo, reiterativo en cuanto a lo de extremar la medida de seguridad, pero hay que extremar la medida de seguridad y hay que volver a decirlo una y otra vez. Hay que mantener un perfil adecuado, cada uno que piense cuál es la cantidad de imágenes diciendo qué eres, dónde trabajas y cómo estás ahora mismo en relación a tu entorno, cada uno que lo elija, pero que sea consciente, que tenga conciencia situacional de qué imagen estoy dando y sobre todo, si podemos extremar la medida de seguridad, pues mejor que Lo de mejor. Saint-Denis ha abierto mucho los ojos a mucha gente que desconocía el tema de las no-go zones. Bueno, a Iker Jiménez le generó primero un problema porque habló de ello y tuvo que combatirlo cogiendo a un experto en datos estadísticos y plantándolo en el programa y decir, oh, estoy gilipollas, estoy diciendo tonterías o esto es absolutamente verdad. Y ha sido evidentemente, como es un genio, pues una gran bomba, porque ha empezado a llevar datos al programa. Sí, pero además datos de Eurostat, no de cualquier, o sea, datos oficiales. Claro. En el que decía Claro. que hay 53 víctimas de violación en Francia cada día. ¿Y en Suecia? Suecia era el país número 2 del mundo a nivel de agresiones sexuales. Sí. Y España, la Pero es progresión que está teniendo en cuanto a agresiones sexuales. Pero es que en París hay una aplicación que se llama No Go, que se la han bajado la mitad de los parisinos. Tienen esa aplicación. Y lo que te indica es las zonas a las que no debes ir o por donde no debes pasar. Y además te indica de forma instantánea dónde se están cometiendo delitos. Te dice que para ir a la Alfel pases por Cuenca, que Por den la eso. vuelta mejor y que no pases por Francia. Efectivamente. Pero tú imagínate cómo están en Francia para tener una aplicación como esa, que se la han bajado la mitad de los parisinos. Escucha, el otro día estaba en Algeciras, estábamos comentando con unos compañeros la posibilidad de que fuese un buen día o no para que se movieran gomas por el estrecho y porque estaba la luna, porque no había luna y tal, y entonces uno de los compañeros sacó el móvil y dijo, vamos a verlo ahora mismo. Y abrió una aplicación que se llama Wingo, que habla de los vientos, se inventó para hacer windsurf. Y entonces miró y dijo, hay 7 días seguidos sin viento, o sea, por tanto, mar plana y sin luna. Que pues, eso es todo, amigos. Vamos a tener una semana muy divertida, no puedo quedar a tomar cerveza. Pero a mí me ha dejado lo de la aplicación Así esta que ha dicho Men, hostias. Y aún así no ve que tienen un problema. Luego se asombran de que te llegue un partido político populista, no populista,
y se haga eco de eso y la gente le vote y se piensen que es... O sea, Pero si yo no quiero eso ni es lo de un lado ni justamente lo del otro, pero... es lo que estaba diciendo de la extrema derecha, de todo lo que son los populismos. Estas cosas atraen a los populismos y al final se van a llevar ganando un montón de votos porque alguien no toma el toro por los cuernos y dice, oye, esto está pasando. Y como la gente en la calle lo ve y hay un político Claro. que aparece de nuevo, un mesías, y te dice que esto lo soluciona él porque no sé qué y no sé cuánto, y va de rollo patriótico y esto lo acabo yo con mano dura, no sé qué, pues al final la gente le termina votando. Que lo han creado los otros por inacción durante tantos años, obviando el problema, tapándolo y siendo políticamente correctos. Yo ¿Vosotros lo hablo habéis con visto, muchas veces. habéis visto unas imágenes de un chico que aparece dentro del estadio de San Denis después de haberse colado, gritando allí sus cositas, y que una semana anterior se había fotografiado o se había grabado un vídeo en Siria pegando tiros con Kalashnikov? Sí, sí. Que es un Instagramer, ¿no? Un Eso influencer es. de estos que tienen no sé cuántos seguidores, sí. Alucinas. Sí. Y eso, que son franceses. Lo que pasa es que con lo que gritaban viva Marruecos, viva Argelia. Una mezcla bastante curiosa de gritos, ¿eh? Porque Marruecos y Argelia... Sí, pero en Francia no. No, hay un trozo de la historia del terrorismo de derechas europeo, que sabéis que es un tema que me apasiona, del que podemos hablar cualquier otro día, es la OAS, la Organización del Armée Secret, la Organización del Ejército Secreto, que era la organización de militares que cometían atentados en Argelia, o sea, y en Francia, porque no querían la independencia de Argelia. Y llegaron a atentar contra Charles de Gaulle, contra el presidente de la República y héroe de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, esta gente al final encontró grandes apoyos en Marruecos, porque claro, como actuaban contra Argelia y Marruecos no le interesaba la independencia de Argelia, es un Sí. tema que podemos tratar Habría que otro día. tocarlo, sí. Que lo que os decía de la serie de La ciudad es nuestra, al final solo quedan dos tipos de policía. Pues hacer un spoiler aquí gigante, ¿no? Te vas a mear en todo... No, se ve en el primer Pero capítulo. bueno, Solo quedan dos que está tipos. basada en hechos reales. Vale. Claro, Está está basado basada en en hechos hechos reales reales. de la Sí, policía es de verdad. Baltimore. Claro. Y es como consecuencia de la muerte de una persona que intentan detener y, bueno, la disparan y que es una persona real. O sea, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Es justo antes de la muerte de Floyd. Y solo hay dos tipos de policías que quedan posteriormente a eso, que son los que no hacen nada, absolutamente nada, o sea, pasan de todo, directamente ni se bajan del coche. Lo que decías tú, un requerimiento así que me pille, que no pueda esquivarlo, venga, me bajo del coche. Y luego están los que intentan sacar pistolas de la calle y armas, pero porque se llevan el dinero de las intervenciones. Ah, muy bien. O sea, siempre Ah, que vale. haya armas, drogas y dinero, el dinero se lo reparten dentro del equipo y presentan la droga o las armas. Y entonces al final encuentras con que unos policías viven muy bien porque viven con ese dinero que están y luego los otros que viven mal, pero que bueno, que tampoco se meten en jaleo. Y al final el alcalde y el jefe de policía están entre medias diciendo, bueno, estos sé que están robando, pero algo hacen. Y estos por lo menos no me dan guerra y no me meten en disturbios ni historias. Venga, a ver cuánto dura esto. Al final sale mal. Efectivamente. Que volviendo a lo de las no-go zones, que si queréis, aquí en España tampoco o sea, habéis dicho que hay sitios así puntuales, pero no hay un problema de que no pueda entrar. Es curioso, mira, en Carabanchel, bueno, si no queréis decir el sitio donde trabaja, en un barrio del sur, En un barrio en del un barrio sur del de Madrid. sur, que Un barrio del sur de Madrid, que empieza por que K termina y por acaba por él. Abranchel. Es muy curioso bueno, la zona del Alto de San Isidro, que tradicionalmente, bueno, antes fue un poblado de gitanos, aquí hay cuando tienes alguna intervención, pues tienen que entrar varios coches juntos porque se te puede liar. Pues está llegando al punto de que últimamente están llamando, ellos están pidiendo presencia policial o te paran por la calle porque están teniendo problemas porque se les están metiendo marroquíes. Y se está convirtiendo en una especie de no-go zone dentro de la no-go zone y les están expulsando. O sea, para cómo va evolucionando todo. Es una please don't go zone. Javi, ¿vas a contar otra cosa o qué? No, yo voy a decir que a mí me preocupan las no-go zone, pero las que están relacionadas con el radicalismo religioso. Pero yo no estoy en contra de los inmigrantes, no estoy en contra de... Yo viajo mucho por África y a mí no me extraña que la gente venga a España. Yo si viviera en las mismas condiciones que viven ellos, también vendría y saltaría todas las vallas que pudiera para ayudar a mi familia. Pero hay una parte del radicalismo religioso islámico que es peligrosísimo y que muchas de las no-go zone en Europa tienen que ver con eso. En Alemania, la policía ha detectado policía de la Sharia. Hay grupos de musulmanes
musulmanes radicales, ojo, que llevan chalecos naranjas y que ponen en la espalda policía de la Sharia, y lo que están es llamándole la atención a la gente que no cumple con sus preceptos. Pueden beber, no pueden fumar, las mujeres tienen que estar tapadas, y eso está pasando en Alemania. Es una policía que está fuera de la policía del Estado. Es una policía religiosa. En Bélgica también pasa, que yo soy malísimo para el nombre, Montbelec se llama el barrio este, que es la cuna del yihadismo en Europa, que es una migración ahí que han salido muchos terroristas. Pero sí, y lo tenemos en Europa. Y es que es cierto, es que pasa. Y lo que hablabas antes de Santa Coloma, aquí tenemos el germen que como no lo controlemos, que yo creo que ya va a haber un punto que hay sitios que no lo vamos a poder controlar. No al punto de que la policía ya no entre. Yo nunca he vivido el estar en una zona y decir, no, ahí no puedes entrar. Yo no lo he vivido todavía. Y hablas con compañeros de toda España. Bueno, quizá el barrio del Príncipe. Sí, quizá. Pero se entra. No a los niveles estos que estás comentando de Alemania o de que hay sociedades. Es que son sociedades paralelas ya fuera del control del Estado. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria histórica. El barrio de la Mina, en Barcelona, los famosos barrios de la zona de Carabanchel, por ejemplo, todos los barrios de Chabolas, toda la zona de Chabolas, Pitis, porque era Pitis, San Blas, alguna zona de San Blas, el primer Vallecas, el Pozo del Tío Raimundo, el Pozo del Tío Huevo, toda aquella zona cuando tenías esa masa de migración, que yo en aquella época llegó también la heroína y llegó el atraco, llegaron los grandes atracos a punta de escopeta y tal para poder acceder a esa cantidad de droga que se estaba consumiendo. Y luego, además, por otra parte, en Euskadi, el problema de ETA y el problema de algunas zonas, de algunos barrios donde tenías una población que directamente no quería a la policía. Llegó la democracia, llegó el gran trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sobre todo de la Policía Nacional, y consigue que estas ciudades, además del cambio social y económico que se produce en España, cambien. Y ahora nos llega otra ola que nos lleva otra vez por el mismo camino. Y al final la presencia activa, pero también la presencia del Estado, la que transforma el Pozo del Tío el Huevo de ser una zona chabolista en algo donde se pueda por lo menos andar por la calle, el que va realizando los cambios, que va haciendo y la cultura de la gente que vaya entrando en la sociedad. Y al final, o entra el Estado, pero con todas sus herramientas. Pero que entre ya es, pues como ha pasado en Suecia, que ya solo pueden recurrir a la policía. Men que ya viajando por África no sé cuántos años, joder, tú lo tienes que saber, la forma de la cultura de allí, cómo se sociabiliza, la forma de vida, muchas veces es totalmente incompatible a cómo están viviendo aquí y se producen los choques que se producen. Ya no te hablo de la necesidad de que obviamente quieren venir, pero joder, lo tienes que ver en Lavapiés. Es que es el día sí, día también. Muchos problemas de convivencia. No solo hablamos de delitos ya. O sea, y parece que solo miramos las estadísticas a nivel delictivo, pero problemas de convivencia muy graves. Muy graves. Barrios del sur de Madrid, ya no te hablo de Lavapiés, Usera, Carabanchel, Latina, Vallecas, problemas de convivencia diarios muy, muy, muy graves que no se contabilizan porque no son delitos. O sea, no hay detenidos, no hay tal, pero el Z que está todo el día en la calle lo está viendo, o la UPR, la UIP haciendo sus controles, la Policía Municipal lo está viendo, y son problemas de convivencia muy, muy graves, muy graves. No, pero es verdad, hay una estadística oculta que no sale, que no todo es delito, no todo es delincuencia, no todos son detenidos. Está el problema del día a día y eso os lo puedo decir yo. O sea, lo puedo decir yo, y ahora estoy en una unidad de seguridad ciudadana trabajando en el barrio del sur de Madrid, que empieza por C y termina por Carabanchel. Y no todo es... Sí, pero mira, como tú decías, no son delito, pero a que te acaban llamando a Sí, ti. nos llaman. Nosotros vamos a muchísimas llamadas. Porque ¿A quién recurre la gente? A la policía. La gente no sabe a quién llamar. No sabe quién le puede solucionar los problemas y acaba llamando a la policía. Pero el problema es que muchas veces no se lo puede solucionar. Que lo jodido es que muchas veces no se lo puede solucionar. Tratas muchas veces de dar un poco más de ti, mediando, hablando o como sea, pero no puedes. No puedes hacer más. Mira, esto que te decía de securizar, lo que ha hablado Rafa al principio, y de que la policía al final genera inseguridad y desigualdad, ellos dicen, eso que tú haces, de que te llamen a ti, para que tú medies en conflictos sociales, ellos dicen que no tendría que ser un trabajo tuyo. O sea, ellos, cuando digo ellos, me refiero a ciertos colectivos que están en... Déjame adivinar, tenía que ser de ellos y tenía que estar en contra de la policía. Entonces dicen que tener una jugosa subvención para realizarlo. Claro, que tú penetres
hasta ese punto, dejando el delito, o sea, mucho más abajo, en el conflicto más social y más de convivencia, significa que hay demasiada policía. Es curioso eso que dices, porque hace no mucho tuve una intervención con una persona cercana a un colectivo de estos de los que dices, precisamente, porque había tenido un problema. Podemos decir... ¿Qué te ríes? ¿Por qué te has reído? No, porque estamos de esos colectivos y bueno, aquí el colectivo nadie dice nada. Uno de esos colectivos, el otro colectivo, Entonces, oye, podríamos ponerle un nombre. Un pequeño inciso. Sí, sabéis que durante el periodo final del franquismo se quería, había un debate sobre qué pasaba cuando se muriera Franco, qué pasaría cuando se muriera. Pero claro, hablar abiertamente de que Franco se podía morir era un ejemplo de desafección al régimen. Se entendía como que, bueno, que si te estabas planteando qué hacer después es porque realmente no estabas muy de acuerdo, ¿no? Me refiero a los medios de comunicación y me refiero a las grandes firmas del país. Y además, cuando tú sacabas el tema, pues inmediatamente no se podía salir de ahí. Es decir, si tú decías, porque cuando Franco muera, Dios no lo quiera, por supuesto que no, que dure muchos años y que sigamos también como estamos ahora. Entonces ya no se podía avanzar. Y entonces se acuñó un término, un eufemismo, que se llamaba el hecho biológico inevitable. Toma. Cuando estemos ante un hecho biológico inevitable, y ya todo el mundo sabía que se referían a la muerte, y por lo tanto a la muerte de Franco, porque hay un hecho biológico inevitable que llegará, y entonces ese día, y entonces se acuñó ese término que permitía saltar sobre la cuestión y seguir avanzando. Así que tenemos que sacar... Sí, hay que sacar un término que defina... Cuando estaba hablando con un ser biológico inevitable, de eso... Un ser biológico inevitable con una organización inevitable, biológica inevitable. Bueno, cuando estaba hablando con un miembro de una organización biológica inevitable, porque había tenido un problema de estos positivos de convivencia que decía antes, pues no sé, ¿qué pude interactuar con esta persona? 15 minutos. De los 15 minutos, 10 minutos fueron para excusarse de que no era una persona xenófoba y racista. O sea, tuvo 10 minutos excusándose, otros 2 contándome su película y solo en 3 minutos mi problema que tenía. Que ya llegó, pero estuvo cosa de 10-12 minutos excusándose de que no era un racista, de que no era un fascista, de que no era un xenófobo, que ya lo estaba mirando ya en plan de chico, ¿qué coño te pasa? Que me tengo que ir. Pues esa tontería que tienen los seres biológicos inevitables, pues propicia mucho del problema de los que estamos hablando ahora. Absolutamente. Quería decir una cosa con respecto Venga. a lo que hablamos en el último podcast, que hablábamos de la película La Cruz de Hierro y yo dije que el protagonista era Lee Marvin y no es Lee Marvin, es James Coburn, que es aún mejor que Lee Marvin. Por lo menos James Coburn me gusta más. Sí, señor. Y también tengo que decir, que además creo que lo tenemos cerca hoy, que cuando hablamos de que nunca habíamos intervenido un chiriquete... Yo he intervenido 2 chiriquetes. Si me estoy refiriendo a ti, porque sé que tú incautaste unos chiriquetes en Valdemín Gómez, pero que no les llamas chiriquetes, que les llamas chiquetetes. Yo los llamo chiquetetes, 2 chiquetetes, porque es que además me ha hecho mucha gracia eso. Al yonki más yonki con menos dientes que había en todo Valdemín, que le digo, pero tú qué coño se hace con esto, y dice, yo que sé, gente, pues a mí me han dado chiquetetes, y yo desde entonces les llamo chiquetetes. Que me hizo mucha gracia eso. El chiquetete. Un chiquetete. Macho, qué bueno. Maravilloso. Las estrellas ninja. Estrellas ninja. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy grande a una rubia que está buenísima y que nos escucha mucho, que se llama Bea, y que estando aquí Juan, pues es inevitable. Eso también es un hecho biológico inevitable. Va a darle un saludo, Bea. Bueno. Entonces, resumiendo, ¿creéis que va a haber en España no go zones o no? Yo espero que no, pero vamos, en Francia, que la tenemos ahí al lado, creo que tienen alrededor... Bueno, hay distintas estadísticas, ¿no? Pero bueno, la policía habla de 150. 150 no go zones. ¿Y exactamente cuál es el plan? El plan es que no hay plan. No hay plan. El plan es como hizo Macron cuando fue a Marsella, se empezó a hacer fotos con ellos y les prometió que iba a invertir no sé cuántos millones de euros, se rieron en su puta cara y la delincuentada. No, pero mira, la prueba evidente es en la final volvemos con la final de la Champions en Saint-Denis. El Ministerio del Interior francés, lo que dijo que había pasado, es que todos los delincuentes de París habían ido allí. Claro.
Ya está. No, es que no es problema, no es Andenis, que fueron todos allí. ¿Y por qué no van al Parque de los Príncipes? Cuando la final es en el Parque de los Príncipes. Pero eso es ya cuando le pillaron con la mentira, ¿no? Claro. Cuando le pillaron con la mentira, porque primero dijo que habían sido los aficionados del Liverpool, que estaban borrachos. Claro, también, efectivamente. Eso Ah, es. pero yo al principio esa me la creí, porque cuando vinieron aquí a Madrid, nosotros tuvimos bastantes problemas, que efectivamente se saltaron, intentaron entrar sin entrada, una locura. Se detuvo a Sí, muchos. pero creo que la UIP se lo explicó. Sí, la Creo que la UIP se lo UIP explicó bastante se bien. trajo unas Le- remesas le de dio- ingleses que nos Sí. tocó tramitar a Hizo algunos. así algunos. Y también creo que aprendieron la diferencia entre la canaria, la democrática, Van a tope, sí. tío. O sea, venían con ya detenidos y cada uno llevaba mínimo 3.000 euros en efectivo. Para dejarse en birras Claro, o lo que y los o lo que ingleses fuera. son seres birrológicos inevitables. Esa diferencia. Birrológicos Virológico inevitables. inevitable. Bueno, yo espero que no llegue al río en España y que no tengamos que ver lo que está pasando en Francia y en otros países. Yo creo que no. Yo confío en Ha espabilado un poco la nosotros. gente, ha espabilado tarde, Sí. pero se están viendo las orejas al lobo ya. Culturalmente también nuestra policía es distinta. Culturalmente nosotros siempre hemos tenido mucho menos problemas para integrar a diferentes colectivos. Ya lo hicimos con los gitanos en su momento, que fue el país donde más profundamente se han asentado y donde más profundamente han llegado a establecer un sentimiento de pertenencia, y también lo estamos haciendo con mucha más gente. No sé a qué coste, eso tendrán que hacerlo, decirlo los criminólogos, los sociólogos, decir que nos ha costado, pero desde luego somos distintos. Seamos distintos. Bueno, pues Esperemos que no. Mira, hablabais antes de la Asociación esta de Policía para un siglo XXI y el presidente hizo una ponencia en el Congreso hace unos años. Samuel Vázquez, creo que se llama Samuel Vázquez, ¿no? Creo que se llama. Hizo una ponencia en el Congreso avisando que la primera comunidad que caería sería Cataluña, y se partieron un poco menos la polla que de él. Se rieron de él y está pasando exactamente lo que dijo el hombre este. Bueno, nos despedimos ya. Muchas gracias a Juan, el señor Iñaki en Twitter. Muchas gracias por estar con nosotros. Está invitado siempre que quiera regresar a Metrópolis. Estamos encantados de tenerlo aquí. Vuelve pronto. Y sin más, hoy hemos matado a un oso al parecer. Y nos vemos pronto, amigos. Sí. Acordaros de pulsar el abrazo corazoncito muy grande. o compartir el podcast con vuestros amigos. El anterior, ha ido muy bien, por cierto. Debe ser que la gente lo ha compartido. O que somos maravillosos. Sí. Somos maravillosos. Estar difundiéndose en las redes nos llevará Pues hasta siempre, máquinas. Un abrazo a los tres. Me he dado cuenta, perdón. Si el cabrón que te está fumando todo el rato, porque no me voy a comer Es yo un grande helado. el helado ese, ¿eh? No, coño, mira. Bueno, a ver, Me he comprado mi cara. Podéis hablar un día en el podcast de pollas de cerdo. No habéis hablado nunca, ¿no? ¿Pollo de cerdo? Un par de veces nada más. Bueno, podemos hablar de la polla de oso. Que los osos tienen hueso peneal. Tienen hueso en la polla. ¿Ah, sí? A mí me hubiera encantado, tío, no depender de... Se la levanta con un músculo. No necesitan estar excitados. No necesitan sangre ahí bombeando. Nada, ellos tienen el pack a tomar por culo. Así les pasa, claro. Luego intentan follar por ahí y la osa los despeña, ¿no? Hace una semana me ha dado